Bienvenidos a Enfoque Empresarial. En esta oportunidad contamos con el abogado Álvaro Orozco, especialista en Derecho Inmobiliario. Bienvenido, Álvaro. Gracias, Chelsea. Buenas tardes a todos y te agradezco por esta oportunidad para poder brindar tips y consejos para todos aquellos que tengan dudas al respecto. Espero que esto sirva para aclarar muchas dudas y poder brindar la ayuda a todos los que lo requieran. Bueno, comencemos con nuestra primera pregunta. ¿Cuáles son los riesgos legales en el panorama inmobiliario actual? Es decir, en el contexto vacancia presidencial. Antes que nada hay que hacer obviamente el preámbulo correspondiente a lo que fue el COVID, que de acuerdo a muchos especialistas fue como la definición por antonomasia de fuerza mayor, un caso de Dios. Eso ha traído un arrastre general a todo el sector hasta la fecha, y más aún con la vacancia o posible proceso de vacancia del presidente, lo cual genera quizás ya no tantos riesgos legales en sentido técnico, porque la fuerza mayor se ha visto diluida en cierto modo. En ese caso, la posibilidad de fuerza mayor se ha diluido. Estamos más que todo en riesgos crediticios, riesgos operativos, financieros. ¿Por qué? Ten en cuenta que la situación como tal de vacancia y post-COVID genera que el riesgo país, como dice la consultora JP Morgan en un artículo que puede encontrarse en internet, ha subido hasta 4 puntos porcentuales, lo cual eso va a hacer que naturalmente las tasas de interés aumenten o no, dado el caso, las calificaciones puedan ser mucho más rigurosas y la liquidez pueda ser menor. Ahora, hay que ver de qué punto estamos viendo. Desde una inmobiliaria, un comprador, un vendedor, lo cual para cada persona, cada parte es una situación completamente diferente y hay un abanico diferente. Pero a resumidas cuentas, riesgos legales han bajado, pero estamos, como te vuelvo a reiterar, en riesgos económicos, financieros, sociales, incluso políticos también. ¿Consideras que hay una tendencia en la baja de precios de los bienes inmuebles? Bueno, como todo en mi carrera, depende de las circunstancias. Lo que pasa a medida general, ten en cuenta que la etapa post-COVID más la etapa procedimiento de vacancia del presidente genera que haya más riesgos, haya más especulación, que es lo que justamente se está hablando al respecto en los medios. Ahora la pregunta viene por sí. ¿Habrá bajas? Es probable, sobre todo en lo correspondiente a bienes de segunda mano. Le hace la persona que ya adquirió un bien, que lo quiere revender. Igualito aplicaría para temas de alquileres, temas de leasing y demás. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que dadas las circunstancias del país, hay necesidad urgente de liquidez. Las personas necesitan liquidez para poder sobrevivir, para poder alimentarse, para poder inclusive movilizarse a trabajar en general. En ese sentido, hay probabilidades. Ahora, eso quizás no se está reflejando tanto en lo que son las inmobiliarias, porque ten en cuenta que como las inmobiliarias, las desarrolladoras, tienen un flujo de capital que normalmente los bancos le financian, no pueden darse el lujo de bajar tanto, cosa que una persona común y corriente sí. Inclusive hay gente que ya ha adquirido el bien y que está con hipoteca, pero la hipoteca se les está viniendo encima, necesitan liquidez o inclusive necesitan deshacerse de esa deuda y bajan los precios. Pero eso, como te vuelvo a reiterar, depende bastante de las circunstancias, depende mucho. En todo caso, podría darse para una persona natural que requiera liquidez, depende, como te digo, de la urgencia de la persona en sí, para que pueda bajarse. Pero de que pueda hacer, sí es factible. ¿Recomendarías a nuestra audiencia que en los próximos meses adquiera un inmueble? De acá a unos meses, probablemente. Desde mi punto de vista, ¿por qué? Porque tenemos circunstancias especiales que hay de especulación de precios. Pero ten en cuenta que el riesgo puede generar que se bajen los montos, pero hay un agente importante acá, que son justamente los bancos. Y ten en cuenta también que las tasas de intereses
hipotecarios son todavía altas. Perú tiene una de las tasas más altas de Latinoamérica. En ese caso, hay una bifurcación de posibilidades. Los que pagan al cash y los que sacan con crédito. La gente que puede pagar al cash, tú sabes perfectamente, puede negociar mucho más y mucho mejor, con una tajada de precio más grande. En cambio, cuando son con hipotecarios, se puede hacer hasta cierto punto, pero el retorno de la inversión no se va a ver porque las tasas de interés son mayores. Ahora, más bien, lo que podría ser como te depende si uno paga el cash o paga el crédito. En lo que son créditos hipotecarios no es tan recomendable todavía. Hay que esperar a que obviamente se reajusten los precios, teniendo valores más reales, que probablemente haya mayores promociones tanto del gobierno como de las inmobiliarias o desarrolladoras en temas de departamentos nuevos o casas nuevas o proyectos nuevos, y que, Dios quiera, bajen las tasas de intereses. ¿Por qué? Porque también hay que tener en cuenta que la tasa de interés bancario está de acuerdo y en función del riesgo que tenga cada persona. Y ten en cuenta que el Perú no es un país con una cultura tan financiera que digamos. Se ha estado combatiendo durante mucho tiempo, pero no tanto todavía. Si una persona natural como nosotros desea financiar su proyecto empresarial, ¿le recomendarías vender su bien inmueble o qué otras estrategias existen? Mira, justamente tuve un caso al respecto, que se trataba de una señora que quería comprar una casa, pero para comprar su casa quería vender su departamento. Técnicamente y desde un punto de vista de inversión, no es rentable. Porque, para comenzar, en principio, si quieres vender tu inmueble, la situación no es la mejor. Es difícil ahorita vender un inmueble, como en la pregunta anterior, tendrías que ceder bastante en el precio, y también eso es lo contraproducente de todo. Ahora bien, también puedes buscar un tema de financiamiento bancario, pero está sujeto a que tengas toda tu documentación en regla, tus tributos y demás. Hay otras opciones que da nuestra ley. Por ejemplo, una segunda hipoteca de segundo rango. También hay lo de los bonos de Fondo Mi Vivienda para poder construir, que el Estado subsidia en algunos casos. Se puede sacar otras garantías, ya no sea sobre el bien, sino como que avales, fianzas, ventas de otros bienes que no sean exactamente el inmueble. Hay contratos de joint venture para poder asociarte con otra persona o empresa para que tú aportes el terreno en algún caso y la otra persona pueda construir. Y las ganancias serían, bueno, divididas al prorrateo y en porcentajes. Hay los usufructos, derechos de superficie. Hay también lo que en provincia funciona bastante, que es el antícresis, que es una figura antigua que no es muy usada actualmente, pero que nuestra legislación la valida. Sí, hay efectivamente varias oportunidades y varios aspectos a tomar en cuenta. Lógicamente, habrá que ver las circunstancias particulares de cada persona para poder elegir la opción correcta. Finalmente, ¿qué estrategias recomendarías a los empresarios del sector inmobiliario? Bueno, para el punto de vista del desarrollador, del promotor inmobiliario, tendría que verificar algunas que otras opciones, sobre todo, primero, ver un aminoramiento de precios. Porque tenga en cuenta que, por ejemplo, antes, de acá unos 5 años atrás, un departamento de 70 metros cuadrados, por ejemplo, en Jesús María o en Lince, estaba $70,000, $1,000 el metro. Ahora es imposible que encuentres ese monto, tiene que ser mayor, obviamente la revalorización del predio, de los valores. Pero en algunos casos, sobre todo que se da en los proyectos nuevos, tienden a elevarse muchísimo más. En ese caso tienen que darle un ojito a lo que es los valores en sí. Otra cosa sería que sí está funcionando ahorita con los bonos del buen pagador y sobre todo el bono verde, el denominado bono verde,
que las tasas de interés son más competitivas. Porque, por ejemplo, en estos edificios nuevos que son ecoamigables, en teoría, se aplica tasas del 7%, 8%, obviamente en base a la calificación de la persona, lo cual está muy bien. Que acá tienes que ponerte a ver que no es solamente el desarrollador, porque como desarrollador él puede dar inclusive también mejoras en las iniciales, mayores facilidades que recién se han podido ver, como en Nexo Inmobiliario o en otras páginas donde están dando las facilidades de dar la inicial por partes o plantear una separación actual y luego poder pagar lo demás. Pero hay un actor que es importantísimo, que es el banco. No todas las compras son al cash, es más, es una minoría la que compra el cash, que lo hace normalmente para inversión o porque hay los fondos. Ahí como promotor o desarrollador es más fácil porque tiene mayor manejo de la situación. Inclusive hasta puede compensarlo con mejoras. Caso diferente es cuando son al crédito. En el crédito, ahí el desarrollador, el promotor, puede inclusive hasta bajar entre un 5 o 10% del valor cuando hay una muy buena negociación por el medio. Pero cuando se hace la minuta o se hace la separación del bien y la minuta se eleva al banco, el desarrollador pierde totalmente el control sobre el bien, salvo cumplir sus obligaciones de entregar en los plazos previstos. Cosa que en ese caso en específico sus manos están más atadas. Pero sí, como puedo resumírtelo, se puede reducir los valores, volverlos más reales en términos monetarios, seguir con las facilidades, mejorar las facilidades de la inicial en los casos correspondientes, brindar mejoras, sobre todo ahora que están dando con terma, con cocina amoblada, pisos laminados, etc. Hay facilidades, pero eso será del caso en concreto. ¿Y cómo será la compraventa? Como todo caso, siempre es bueno que estén la persona que compre y también la que venda esté bien asesorada. Y más aún, para terminar, en algunos casos mi recomendación, porque he estado tanto del lado de comprador como de vendedor, es que los contratos sean un poco más flexibles. Obviamente la inmobiliaria o el desarrollador protege totalmente con todas las cláusulas y el agente firma, pero alguien con mayor criterio o mayor conocimiento no va a firmar eso. Por lo tanto, también sería otro punto a tomar en cuenta, hacer cláusulas menos duras. Te agradezco, Álvaro, por tu tiempo en este pequeño webinar en el que nos has explicado sobre los riesgos legales en el panorama inmobiliario. Muchas gracias a ti. Espero que este webinar haya servido para todas las personas que tengan dudas al respecto y pueden leer mi artículo en la primera edición bimestral de Enfoque Empresarial. También los invitamos a inscribirse al curso Sucesión Intestada y Transferencia de Bienes Inmuebles que será dictado por nuestro invitado Álvaro Orozco en la siguiente clase. Inscríbanse en Enfoque Empresarial.